Pues muy contenta, pues en beneficio de los niños y niñas, ¿verdad?, de nuestra comunidad. Ellos también se sienten muy contentos. Es un logro más que hemos realizado tanto con padres de familia como docentes y con los miembros del Consejo de Desarrollo Comunitario. Bueno, pues el día de hoy la municipalidad se entrega de un proyecto más. ¿Cómo era antes prácticamente para los niños en esta escuela? Pues lamentablemente, ¿verdad?, esta comunidad estaba muy abandonada hace muchos años, ¿verdad? Pero Dios nos ha bendecido y este año se ha logrado un proyecto más. Entonces, gracias a las autoridades y también como a los padres de familia para que se llevara a cabo este proyecto. Se está inaugurando el proyecto de lo que es la pavimentación del patio de la escuela, ¿verdad? El adoquinado, que la verdad pues nos hacía mucha falta en la escuelita, pues desde que yo vine igual todavía seguía así de tierra, ¿verdad? Y se hacía lodo. ¿Era complicado para los niños? Mucho, la verdad, bastante, y también la limpieza, ¿verdad? Se hacía un poquito más complicado porque todos los niños, ¿verdad? Teníamos que limpiar el lodo que quedaba en las aulas y todo, pero gracias a Dios, pues el día de hoy estamos inaugurando esto. ¿Se ve el cambio prácticamente ahora? Bastante, como lo mencionaba la señora directora, pues los niños ahora juegan más alegres, todos salen a recreo, ¿verdad? Ya no es aquello de que se quedan mejor en las aulas, ¿verdad? Sino que salen a disfrutar del patio. Era difícil porque teníamos así como a pura terracería, dijo, y era difícil para que los niños puedan jugar acá. Ahora es diferente, se mira mejor. Ahora ya es diferente, muy diferente porque ya se vio el desarrollo de la comunidad. ¿Cuáles serían sus palabras para la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché? Es de agradecer todos los trámites que ellos hicieron para conducir este proyecto, porque ellos son los que enviaron nuestras solicitudes, ¿verdad? Entonces ya gracias a Dios que ahorita ya lo tenemos en vista.